Cuando digas la cuenta de los 5 segundos. Ya. Saludos, muy buenas tardes desde Barcelona, España, queridos amigos de piel roja. Hoy se nos pone la piel roja, evidentemente por la calor que hace ya, por lo menos aquí en España, en estas altas temperaturas. Se nos pone la piel roja también por la preocupación que tenemos de todo lo que está pasando en Latinoamérica, y se nos pone la piel roja una vez más por todo lo que está pasando en Ecuador. Quisiéramos dar otras noticias de lo que está pasando en Ecuador, pero lamentablemente, una vez más, las noticias que llegan pues son cada vez más preocupantes, cada vez más para tener una sensación de que nada va bien y que nada va a ir bien en un corto término. Y hoy tenemos una persona pues, a la cual queríamos tener con nosotros desde hace tiempo, una persona codiciada para que nos acompañe, una persona que desde su experiencia, no solo en Ecuador, sino como luego veremos en otros sitios, nos va a dar su opinión. Y queremos dar las buenas tardes y pedirles disculpas por este pequeño retraso, pero nunca las cosas son fáciles cuando se trata de nosotros, la gente del Estado.net y la gente que defendemos el progresismo y las políticas de izquierda. Saludos, muy buenas tardes, compañera Sofía Espín. Hola, estimado Manel. Segundo intento. Así mismo es. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto para mí estar aquí en Piel Roja y en el Estado.net. Sé que ustedes siempre están preocupados por lo que pasa en nuestros países. Así que es un gusto para mí, un honor estar aquí con ustedes. Lista para las preguntas. No hay segunda parte que no sea buena si la voluntad así lo es. Yo le comentaba antes que cuando se cortó la interrupción, cuando iniciamos la intro, que cuando usted y yo estábamos preparando la entrevista para tratar el tema del horario y un poco el tema de cómo lo íbamos a hacer, usted se le cortó su señal porque sucedió en ese momento un terremoto. A mí me preocupó sobremanera porque sé que es la segunda vez, por lo menos que yo sepa, que usted vive esa situación. Se cortó la señal, no pudimos contactar en bastantes horas y la pregunta es, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se encuentran? Sí, bueno, sí, efectivamente, estábamos conversando y vino el terremoto. Aquí en Ciudad de México hay un sistema de alarmas muy bueno que funcionó y nos permitió salir, digamos, ¿no? Y eso también ha permitido que en Ciudad de México al menos pues no hayan pérdidas de vidas humanas, pero no así en el punto, en el epicentro del terremoto, que fue en Oaxaca, que es una zona costera. Ahí pues sí, lamentablemente han habido pérdidas de vidas. Se habla de 6 personas fallecidas, pero nosotros estamos bien y agradecidos obviamente con México por el apoyo que nos ha dado a los perseguidos en este gobierno, a los ecuatorianos perseguidos en este gobierno. Estamos bien y bueno, se fue la señal, se fue la luz, se fue el internet, pero bueno, ya todo se fue poco a poco también recuperando. Decía yo antes que cuando estamos hablando ahora de Ecuador han sucedido tantos casos de corrupción, tantas cosas anómalas, que casi su caso, el caso que le obligó a marchar de Ecuador ante la falta de garantías para una defensa jurídica con un debido proceso, queda tan lejos que casi ya no recordamos cuál fue el motivo. ¿Nos puede hacer usted una pequeña reseña de qué es lo que pasó en su caso? Claro que sí. Yo me invita una abogada amiga a visitar a una persona privada de la libertad, que era una persona que estaba diciendo que era culpable del secuestro de un activista político, el señor Fernando Valda. Más o menos eso había ocurrido hace 7 años atrás, 6, 7 años atrás.
Entonces me invita porque la señora, la PPL Falcón, la persona privada de la libertad, Diana Falcón, ella en las audiencias siempre lloraba y se declaraba inocente, decía yo soy inocente, yo no he cometido ningún delito. Sin embargo, ella se acoge a la cooperación eficaz, que es una medida que hay en el Ecuador, es una opción que hay en el Ecuador de acogerte a esta cooperación eficaz. Pero las personas que se acogen a cooperación eficaz se están declarando culpables. Entonces había algo aquí que no cuadraba, digámoslo así. Entonces me invita la abogada Yadira Cadena a visitar a la persona PPL Falcón para conocer qué pasaba, si se estaban vulnerando sus derechos humanos, y me invita como autoridad. Efectivamente yo voy, es una visita muy corta, una visita solicitada por esta PPL Diana Falcón. La visito, es una visita de 15 minutos. Jamás me imaginé que esto sería aprovechado por la misma PPL Falcón para levantar falsos testimonios. Y también, obviamente, por el gobierno nacional para acosarme, acorralarme, hacer un gran linchamiento mediático, casi 3 semanas continuas de mi caso, de una visita a una persona privada de la libertad, la destitución, y no solo la destitución, sino que la ministra de Gobierno, la señora María Paula Romo, pide a la Fiscalía que inmediatamente me levanten cargos penales. ¿Qué significó? Obviamente ya que significaba cárcel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se da todo esto, yo jamás me imaginé que por hacer el bien, por escucharla a la señora, a la PPL Falcón, de qué realmente era lo que estaba ocurriendo, con el caso de ella luego iba a levantar infundios. Entonces, ¿qué dijo? Que yo le había ofrecido asilo en Bélgica, que yo le había ofrecido asilo en las Naciones Unidas. Cualquier persona medianamente informada sabe que para tú ofrecer un asilo en Bélgica tienes que tener una incidencia, una cercanía con el Reino de Bélgica, cosa que por supuesto yo no lo tenía, y que las Naciones Unidas no ofrecen asilo. Entonces, me levantaron cargos por tráfico de influencias, pero en el proceso penal ya esto se fue desvaneciendo porque era claro que yo no tenía ninguna influencia sobre el Reino de Bélgica ni sobre las Naciones Unidas. Entonces, el proceso se les empieza a caer desde el momento en que pusieron los cargos porque realmente nunca hubo ningún delito. Esto fue obviamente aprovechado por la prensa ecuatoriana y por el gobierno para destituirme y para iniciarme un gran linchamiento mediático, en donde le hacen creer a los ecuatorianos que una visita era prácticamente un delito. Una visita de un asambleísta a una persona privada de la libertad era un delito. O sea, usted escuchaba desayuno, almuerzo y merienda, la misma noticia. ¿Cómo la visitó? Si cuando me la visité tenía gafas, si no tenía gafas. O sea, era una cosa realmente risible, ¿no? Pero es a eso a lo que nos han sometido a los miembros de la Revolución Ciudadana. Cualquier cosa que hacemos pues es magnificada y es distorsionada. Nosotros lo hemos llamado no solo ya linchamiento mediático, sino sentencias mediáticas. Nos dicen, son culpables, ellos son culpables. No tenemos tampoco derecho a una defensa en medios de comunicación, que prácticamente es imposible, Manel, porque son los grandes medios de comunicación en contra de un ciudadano. Entonces me destituyen y luego me inician este proceso penal en donde yo veo que, como usted decía, no hay garantías de defensa y entonces prácticamente soy obligada a abandonar el país. Entonces, más o menos esto fue lo que pasó. Tiene vinculación con el secuestro el famoso secuestro, entre comillas, del señor activista Balda, que ocurrió más o menos hace 6 años atrás, que ya fue juzgado en Colombia y por lo cual también se le da prisión preventiva al expresidente Rafael Correa, pero que es un caso que también poco a poco se va a ir desvaneciendo. El presidente Correa se ha defendido sobre este caso que no tiene ni pie ni cabeza, ya había sido sentenciado en Colombia y que inclusive ya extemporáneo en Ecuador fue reabierto. Entonces, ese es un poco el resumen de mi caso, ¿no? O sea, bueno, entendiendo ya el caso, porque yo evidentemente sí lo conocía, pero aquí en España, y no significa que en España sean las cosas mejor que en Ecuador, pero por ejemplo, un diputado que sería su homólogo asambleísta allí en Ecuador, puede visitar a un preso si considera que lo tiene que hacer. O sea, que ustedes no tenían derecho a hacerlo. Por supuesto que no, Manel. Todos los asambleístas libremente siempre visitan a personas privadas de la libertad. Inclusive hay algunos casos que fueron de dominio público, por ejemplo, asambleístas de oposición
que visitaron a un señor que también fue asambleísta, un señor Galo Lara, que está preso por estar vinculado a un triple asesinato, incluido un niño, pero ahí la prensa no dijo nada. Esos mismos asambleístas pedían la libertad y exigían que el señor sea puesto en libertad, este señor Galo Lara, pero ahí no se habló de tráfico de influencias. Es claro que cuando es un correísta o cuando es alguien afín a la Revolución Ciudadana, hay una justicia selectiva, es decir, uno es como se mide a los afines al gobierno de Moreno y otros son como se nos mide a los que hemos hecho oposición, a los, digamos, afines a la Revolución Ciudadana. Entonces sí, hay una justicia selectiva. Por supuesto que es nuestro deber visitar, conversar, ver si se están cumpliendo las garantías de las personas privadas de la libertad. Pero en mi caso, hubo, y en mi caso y en todos los de los compañeros de la Revolución Ciudadana, es claro que hay una unión entre el gobierno y la prensa. Si hay un caso en contra de nosotros, inmediatamente hay un linchamiento mediático y hay una sentencia mediática. Yo le puedo mencionar varios, el caso del vicepresidente Jorge Glass, que fue acusado y prácticamente sentenciado en la prensa. En la prensa, lo mismo con el compañero Ricardo Patiño, por haber dicho un discurso, inmediatamente él es ya declarado culpable, ¿no? Él ya prácticamente fue declarado un desestabilizador del Estado. Y así, la compañera Paola Pavón. Es decir, cuando es un correísta, el tratamiento es diferente. Hay un linchamiento mediático, hay una sentencia mediática, obviamente también opera la justicia en contra de nosotros. Y a mí me dan prisión preventiva. Yo ya no estaba en el país cuando esto ocurre, yo salgo por otros motivos, yo salgo porque tenía un compromiso con asambleístas del MAS en La Paz, pero en el medio del proceso me doy cuenta que me dan prohibición de salida del país. Entonces digo, aquí no va a haber posibilidad de defenderme, aquí me van a querer dar prisión preventiva, igual que se lo hicieron de manera anticipada al vicepresidente Jorge Glass, y entonces ya tomó la decisión de no regresar y pedir asilo en Bolivia. Pero eso es algo que, lo repito, para nada es un delito visitar a una persona privada de la libertad. Ellos lo convirtieron en delito por perseguir a una correísta, ¿no? A una persona afín a la Revolución Ciudadana y también dañar a mi movimiento. Por supuesto, el tiempo ha develado la realidad, ¿no? La fiscal retira después de un año, retira los cargos, o sea, me da un dictamen abstentivo, o sea, me declara inocente. Por supuesto, siempre fui inocente, nunca hubo tal tráfico de influencias, pero por supuesto también ya me hicieron un daño muy grande a mi imagen, a mi vida, tener que salir, tener que desplazarme, tener que dejar a mi familia, tener que pedir asilo, me destituyeron, me dejaron sin ese puesto de elección popular. Hay un daño ahí muy grande que me han hecho a mí y a mi movimiento político, que por supuesto yo en su momento voy a poner demandas internacionales, estimado Manuel. Sí, claro, por supuesto que le han hecho un daño a usted, básicamente porque además, o sea, lo reconoce la propia fiscal Salazar, ¿no? Pero, o sea, además no solo se le hace daño a usted y a su movimiento, sino a la gente que le ha votado a usted, porque ha habido gente que ha votado a Sofía Pin. Entonces, a esa gente se le ha vulnerado el derecho de representación. Pero para no alargarnos en ese tema, porque hay temas que son también de actualidad, entonces usted solicita protección internacional a Bolivia. Y lo mismo que usted ha vivido dos terremotos cuanto menos que hemos comentado, está usted en Bolivia y vuelve a suceder pues una calca, una situación bastante análoga en lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Cómo lo vive usted eso? Efectivamente, yo solicito refugio en Bolivia, el gobierno analiza mi caso, me otorga refugio en Bolivia, pero luego con algo de olfato político, de lo que ya nosotros hemos vivido en Ecuador, pensábamos que algo se estaba cocinando en contra del presidente Evo Morales, es decir, había ya algún proceso en contra de él. Yo justamente para estos días, para los días en donde lo derrocan al presidente Evo Morales, se toma la policía y los militares y le piden que renuncie, yo me había desplazado ya a Perú, porque ya veía pues un grado alto de conflictividad. Debo decir que lo que yo pude ver en Bolivia es un país pujante que estaba saliendo adelante, donde las personas tenían derecho, había un país que estaba en desarrollo, ya no era ese Bolivia de la pobreza, era una Bolivia que estaba saliendo adelante, por eso tengo mucho agradecimiento con
Bolivia con su gente y también, por supuesto, con el presidente Evo Morales, que nos acogió y defendió nuestros derechos humanos como ecuatoriana, como asambleísta de la Revolución Ciudadana, pero ya veíamos que había una alta conflictividad. Entonces yo me había movido a Perú y luego veo el derrocamiento ya desde Perú y decidí moverme a México para también solicitar protección. En México es donde ya llega este dictamen abstentivo, la fiscal retira la acusación, obviamente el juez acoge este retiro de la acusación de la fiscal porque realmente siempre fui inocente, nunca hubo nada y como usted decía, se vulneraron no solo mis derechos, sino los derechos de mis electores, que además yo fui elegida por una de las ciudades más grandes del Ecuador, por Guayaquil. Entonces, realmente es algo que ya la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado como algo ilegal, algo inconstitucional, algo que vulnera derechos efectivamente de los votantes y los míos propios. Entonces, esto en algún momento pues va a haber justicia con respecto a este caso, se puede demorar, pero va a haber justicia. Entonces, luego acá cuando llego a México también solicito refugio. En este momento podría volver a Ecuador, pero ya las condiciones sanitarias pues ya no hubo cómo, digámoslo así, ya con la pandemia ya las cosas se han complicado, pero en este momento puedo volver a Ecuador sin ningún problema. Esa es la condición legal, digamos, ¿no? En la que me encuentro. Bueno, le voy a hacer ya la última digamos, de fuera del territorio del Ecuador y luego ya entramos en el Ecuador. ¿Cómo está viviendo usted los cambios en el México de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es muy interesante, es muy interesante. Hay un gran apoyo del presidente al presidente AMLO, pero siempre va a haber una derecha que quiera recuperar el poder. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace pocos días ya anunció que hay ya unos movimientos para pretender golpear su gobierno, para pretender sacarlo del poder. Muchas veces uno piensa esto no va a pasar, no, esto no va a pasar, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en Bolivia que decían esto no va a pasar, esto ocurrió en Ecuador, pero solamente ocurre en Ecuador y no nos va a pasar a nosotros. Y nunca los gobiernos progresistas pueden confiarse, eso es lo que yo diría. En el caso de la estabilidad que veíamos en Bolivia, aún así había una derecha que quería recuperar el poder. Incluso hemos visto cómo no quieren llamar a elecciones. Hay una presión ciudadana ya para que hayan elecciones en Bolivia, han sido postergadas. Entiendo que ya hay una fecha definitiva que sería en septiembre, pero vemos que la derecha siempre tiene ansias de retomar el poder de cualquier manera. Entonces, aquí en México se puede pensar, no, aquí no va a pasar. Creo que los gobiernos progresistas nunca pueden confiarse de esa derecha que tiene siempre como objetivo retomar el poder a cualquier costa. A nosotros, cuando estábamos en la presidencia con el presidente Rafael Correa, siempre le decían pues, que era antidemocrático, que no respetaba la democracia. Sin embargo, el presidente Correa tuvo casi 14 elecciones, es decir, hubo elecciones tras elecciones, fue el pueblo el que siempre se expresó. Ahora que nos quieren, volviendo al caso ecuatoriano, que nos quieren eliminar la lista con la que queremos participar, vemos un gobierno dictatorial, vemos que no hay democracia, eso es lo que vimos ahora, pero es parte de ese discurso de la derecha, siempre decir pues que son nuestros gobiernos los autoritarios. Yo creo que las condiciones aquí son muy interesantes, aquí hemos visto de otra manera el manejo de la pandemia, hemos visto un gobierno que se ha preocupado de que hayan suficientes respiradores, suficiente medicina, suficientes mascarillas, que no lo hemos visto en los gobiernos de derecha. Ahí usted puede comparar lo que ocurre en Ecuador y lo que ocurre en México. En México todavía hay camas para recibir a las personas contagiadas. Esa ha sido la visión que tuvo el gobierno de ayudar a su población, de acoger a su población, de respetarle sus derechos humanos, sus derechos de salud, de derecho a la salud, que no ha habido en Ecuador. En Ecuador hubo una gran masacre, solo en Guayaquil 10.000 personas fallecieron al inicio de la pandemia y el gobierno miraba para otro lado. Aquí no ha ocurrido eso. Aquí hay un gobierno que ha estado presto a atender a su ciudadanía. Y lo principal era tener medicamentos, tener equipos de bioseguridad, tener camas para la gente que vaya afectada, tener respiradores, y eso hay una completa diferencia. Eso no puede ver lo que hace un gobierno progresista de lo que hace un gobierno de derecha, en donde ellos privilegian el capital por sobre el ser humano. Penosamente, el pueblo ecuatoriano votó por otro modelo, no votó por ese modelo capitalista
Pero lamentablemente, como ustedes lo saben, sufrimos una gran traición. El pueblo ecuatoriano no se merecía lo que ha vivido todos estos 3 años y peor lo que ha ocurrido en la pandemia. Realmente ha sido algo muy, muy fuerte, injusto, y lo seguimos viviendo. Ya pasó Guayaquil, pero ahora lo están viviendo en la capital, en Quito, y no pasa nada. El gobierno dice que no pasa nada, mira para otro lado, sin embargo ya las camas en la ciudad de Quito ya están llenas, los UCI, ¿no? Estas unidades de emergencia ya están llenas y el gobierno sigue diciendo que no pasa nada. Entonces, yo creo que el gobierno, la población mexicana tiene que valorar muchísimo este gobierno progresista que está pensando en la gente. Inmediatamente se lanzaron líneas de crédito muy importantes para los pequeños negocios, para los medianos negocios, para sostener la economía mexicana. Eso es muy importante. O sea, son notables diferencias de cómo se ha manejado un modelo neoliberal en Ecuador a cómo se ha manejado el gobierno de México de la mano de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno progresista. Sí, esta semana se publicaba el New York Times, que yo diría que no es muy procorreísta en un principio, un informe que decía que, o sea, que la tasa oficial que decía el gobierno del Ecuador es inferior en 15 veces la real de la afectación de la pandemia. Entonces, por lo que usted nos está explicando, es que el gobierno de Ecuador no está poniendo solución alguna. No, querido Manuel, no hay solución alguna. En medio de la pandemia, el gobierno ecuatoriano prefirió pagar deuda. Se conoce que pagó alrededor de 16.000 millones de dólares de deuda cuando era el momento de mayor crisis en la ciudad más grande del país, que es Guayaquil, donde se conoce que hay 10.000 personas fallecidas por sobre el promedio de los años anteriores. Por supuesto, esto no registra las estadísticas del gobierno, ellos no quieren registrar estos fallecidos, pero la realidad, y ya lo dice el New York Times, es que a nivel nacional hay 18.000 personas fallecidas por encima de los promedios de los años pasados, de los años pasados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad estas son las personas, seguramente no el 100%, pero es un buen aproximado de las personas fallecidas por COVID. El gobierno no ha dedicado recursos a la pandemia, no lo quiere hacer. Lo que hizo fue lanzar una ley humanitaria, que en realidad de humanitaria no tiene nada, que le permite al empresario a negociar su sueldo con el trabajador y reducírselo a la mitad. Para que usted tenga una idea, el salario básico ecuatoriano era de $400. Ahora, con esta ley humanitaria, el empresario puede negociar con su trabajador para reducírselo a $220. O sea, volvemos al salario de 12 años atrás. ¿No? Y para esto el gobierno dice que es una ley humanitaria cuando en realidad lo que está haciendo es mandar a miles de ecuatorianos al desempleo y a una reducción de la economía familiar. Entonces, el gobierno está mirando para otro lado, ha respondido desde el inicio a grupos de intereses de los más poderosos del Ecuador, a los banqueros, ha respondido a ellos, ha respondido a los tenedores de bonos. Yo decía, el pueblo ecuatoriano no votó por ese modelo de desarrollo, lamentablemente sufrió una traición y a pesar de que han habido iniciativas para revocar el mandato del señor Moreno, como a través de la consulta popular se tomó todos los poderes, han habido barreras, ¿no? El Consejo Nacional Electoral les ha rechazado esta solicitud de ir a un referéndum para ratificar o mandar a la casa al señor Moreno. Se tomó el Consejo de Participación Ciudadana, tampoco por allí ha prosperado iniciativas ciudadanas para ir a una consulta popular y que el pueblo vote si quiere continuar o no, que continúe o no el señor Moreno. Entonces se tomaron todos los poderes del Estado. No ha habido manera, a pesar de los grandes levantamientos, recordemos que en octubre hubo un gran levantamiento indígena, a pesar de los grandes levantamientos, ha logrado sostenerse en el poder, pero las muertes las han puesto los ecuatorianos. No, recordemos los 11 fallecidos en las manifestaciones de octubre y los 18.000 fallecidos en la pandemia. Por supuesto que no decimos los 18.000 iban a vivir, ¿no, verdad? En una pandemia muy dura como la del coronavirus, pero efectivamente han habido miles de personas que no tuvieron atención, personas que fallecían afuera de los hospitales, que nadie los salía a atender, gente que no tenía cómo comprar medicina, el gobierno no entregó medicina, gente que no tenía posibilidad de contratar oxígeno, porque el oxígeno que cuesta, por decir algo, $100, lo vendían a 300, $400 y se volvía inalcanzable para la economía familiar. Entonces, muchos de esos 18.000
fallecidos son culpa del gobierno nacional, estimado Manel. O sea, ha habido una desatención, un olvido, un mirar para otro lado, un preferir pagar la deuda que invertir en la salud de los ecuatorianos. Yo espero que los ecuatorianos, ya que estamos a un año de las votaciones, un poco menos de un año de las votaciones, sepan sancionar drásticamente lo que ha ocurrido en este gobierno que nos traicionó, el gobierno del señor Moreno. Sí, me acojo a sus últimas palabras y pasamos de la pandemia a lo que sería otra lacra, otra enfermedad. La Asamblea Nacional parece un nido de corrupción. ¿Por qué salen todos los casos ahora y no han salido durante estos 3 años de anterior? ¿Es que ahora están saliendo porque se le acaba el apoyo a quien instigó toda esa corrupción? Yo creo que sí. Es decir, es una corrupción que siempre se supo. El vicepresidente Jorge Glass, efectivamente, hace 3 años, lanza una carta en donde él denuncia el reparto del Estado. Y es una carta dirigida al presidente Moreno, y en esa carta le dice, no repartan el país, no entreguen las eléctricas a grupos de poder determinado. En este caso era al expresidente Abdalá Bucaram, que es una persona pues no muy querida en el país por denuncias de corrupción cuando fue gobierno. Él dice, el pueblo no votó por Abdalá Bucaram, dice el vicepresidente Jorge Glass. El pueblo no votó por Lazo, el pueblo no votó por Nebot, el pueblo votó por la Revolución Ciudadana. No repartan el Estado, no le entreguen la administración de las eléctricas que están dando resultados positivos a grupos de poder determinado. Entonces el vicepresidente denuncia este gran reparto y no le gusta al señor Moreno y le retira inmediatamente las funciones al vicepresidente Jorge Glass e inmediatamente también comienza el proceso penal en contra de él que lo lleva a la cárcel y que lo lleva también a que le quiten la vicepresidencia de la República. Entonces este reparto del Estado se conocía desde el inicio, se conocía que de esa manera, recordarán que hay una fractura de la bancada de la Revolución Ciudadana, de 70 asambleístas, 40 se quedan apoyando al gobierno de Moreno y 30 asambleístas nos volvemos oposición, decimos que no vamos a secundar lo que quieren hacer con el país y nos retiramos. Y ya se sabía que de esa manera estaban ganando votos el gobierno del señor Moreno, que era repartiendo hospitales, repartiendo las administraciones del registro civil, las administraciones de las empresas públicas. Pero jamás nosotros lo denunciamos, pero tampoco no teníamos todos los elementos. Pero ellos, los que ahora denuncian, los periodistas que fueron parte, que secundaron todo lo que hizo Moreno, ahora son los que denuncian esta corrupción. Siempre lo supieron, pero no denunciaban en su momento. No denunciaban, ¿por qué? Porque eran lo mismo. La prensa que ahora denuncia siempre solapó al gobierno del señor Moreno. Entonces, como ahora saben que tiene una popularidad de menos del 10%, para ir a las nuevas elecciones tienen que retirarse de ese apoyo que le han dado al señor Moreno y ahora sí comienzan a denunciar la corrupción que siempre se supo que había, que para cada votación iba un ministro a la Asamblea Nacional a decir, vota a favor de nuestra ley, verás que te doy esta jefatura política, verás que te voy a apoyar con la administración de este hospital. Entonces, eso que es expresamente prohibido por la Constitución. Hacer eso, gestionar cargos públicos, está expresamente prohibido para un asambleísta. So pena de destitución. En este momento hay una denuncia de esa prensa que apoyó 3 años al señor Moreno, de 30 asambleístas que habrían incurrido en ese delito. Sin embargo, nadie investiga nada. La fiscal mira para otro lado, no se ha enterado, allí no hay noticia criminis, allí no hay comisión de la Asamblea Nacional para investigar estas cosas. Entonces, en realidad, como nosotros lo dijimos desde el inicio, como lo dijimos de la mano del vicepresidente Jorge Glass, los corruptos siempre fueron ellos. Ellos fueron siempre los corruptos, que lo que querían era eso, tomar las mieles del poder, ¿no es verdad? Repartirse el país para beneficios personales y no para llevar a cabo el plan de gobierno por el cual había votado el pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros no íbamos a permitir eso y por eso nos retiramos, jamás permitimos toda esta debacle económica, siempre fuimos oposición y por eso, por supuesto, nos han perseguido mientras ellos han lucrado de el gran reparto, le dicen en el Ecuador, el gran reparto que ha ocurrido con los asambleístas y con grupos de poder determinados. Un inciso antes de hacer la otra pregunta. Nos está preguntando mucha gente por interno, ¿y qué podemos hacer
yo no les voy a decir qué pueden hacer, yo simplemente me limito a hacer las preguntas que creo interesantes y que ustedes tienen a bien responderme, pero lo que sí que le puedo pedir a la gente que nos está siguiendo es a que repartan esta información y que la traten de repartir no a aquella gente que a lo mejor ya está convencida de lo que aquí estamos hablando, sino de que aquella gente que a lo mejor no tiene acceso a la información y que ellos puedan establecer un criterio de lo que si es, lo que está pasando pues tiene una continuidad o debe cambiar. Yo simplemente les animo a que compartan la información de este medio y de otros que trabajamos en defensa de la veracidad y que por lo tanto la gente tenga acceso a saber lo que está pasando. Continúo con las preguntas, Sofía Espín. Antes de entrar en la consecuencia de la pregunta que le voy a hacer, la pregunta in situ en la que le quiero hacer. El Contralor Pablo Celis, sin hablar de cómo él llegó a la Contraloría, ni de si se la merece o no, trata de destituir a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a 2 consejeros y a los equipos técnicos. ¿Eso lo puede hacer o se puede evitar esa injerencia? Sí, Manel, para no dejar, para dar una información importante de la pregunta anterior. El presidente de la República, el señor Moreno, en una entrevista con un medio colombiano, aceptó que él tenía peticiones para cargos públicos de asambleísta. Él aceptó. Por supuesto que dijo que eso no había ocurrido. Pero entonces, ¿cómo es posible que un asambleísta de Manabí, justamente de la provincia que sufrió el terremoto, se le encontrara a su asesor cercano $500,000 en su casa por coimas por la construcción de un hospital? ¿Cómo es posible? O sea, el pueblo ecuatoriano no es tonto, no se come al cuento. Él dice que no ha ocurrido, pero por supuesto que el pueblo sabe que ha ocurrido. En todas las provincias se han repartido empresas, hospitales, jefaturas políticas a asambleístas y grupos de poder determinado. La señora ministra de Gobierno aceptó que eso ha ocurrido. Por supuesto, ella dijo que no necesariamente era un delito, porque tenían que los asambleístas ayudarle a llenar los espacios de la administración pública, ¿no? Una salida que no tiene asidero con la ley y con la Constitución, porque la Constitución es muy clara. Un asambleísta está prohibido de gestionar cargos públicos y la pena es la destitución del asambleísta. Y eso se considera tráfico de influencia en el campo penal. Entonces, aquí usted ve la doble justicia. A un asambleísta de oposición, a mí me destituyen por una visita de 15 minutos a una persona privada de la libertad. Esto, que sí es delito, allí sí miran para otro lado, porque son sus 30 asambleístas, de 40 a 30 asambleístas habrían incurrido en este delito. Entonces, eso como información, no es que es una cosa que estamos inventando. El presidente de la República aceptó que había tenido pedidos de asambleístas y otros ministros también han aceptado lo mismo. El ex ministro de Recursos, el ex ministro de Petróleos, tiene otro nombre, el ministerio, pero él aceptó también, inclusive en una comparecencia en la Asamblea Nacional. Y el gobierno que ha dicho la lucha contra la corrupción, caiga con quien caiga, en este caso está mirando para otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que recordar que nosotros tenemos una minoría. Nosotros solo somos 30 de 137 asambleístas. Solo podemos denunciar. Y como usted bien ha dicho, Manel, que todo el pueblo ecuatoriano y del mundo se entere lo que está pasando en el Ecuador, porque no tenemos una mayoría, porque hay un acuerdo con la bancada del señor Lasso, del señor banquero Guillermo Lasso, hay un acuerdo que por supuesto ya se está alejando un poco, la bancada del señor Jaime Nebot, que ha dicho que no va a terciar la presidencia de la República, pero hay un acuerdo y también hay acuerdos con grupos minoritarios de asambleístas. Entonces nosotros 30 de 137, en realidad es poco lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es denunciar, pero sí es importante que todo el pueblo ecuatoriano sepa cómo se está administrando el país. La pregunta que usted me hacía, ya me olvidé. Era importante mencionar esto, porque no es algo que nos estamos inventando. Las mismas autoridades han aceptado lo que está ocurriendo en el país, el gran reparto. Sin embargo, Fiscalía no investiga. Usted me preguntaba sobre el Contralor. Por supuesto que no. El Contralor no tiene competencias para incidir en el campo electoral. Nuestra Constitución y nuestra ley es muy clara. En el campo electoral, las decisiones en el campo electoral son privativas del Consejo Nacional Electoral
y del Tribunal Electoral, que es el organismo que lo regula, que lo controla. Entonces, lo que ha hecho el Contralor está primero tomándose competencias que no le corresponden, por un lado. Segundo, ya estamos en periodo electoral, y en periodo electoral ya la máxima autoridad se vuelve el Consejo Nacional Electoral. Y en el momento en que hay una intromisión de otra función del Estado, el Consejo Nacional Electoral puede destituir al Contralor, puede destituir inclusive al Contralor. Entonces, lo que hemos visto realmente es bochornoso, ilegal, inconstitucional. Yo escuchaba a 3 expresidentes antes no se llamaba Consejo Nacional Electoral, se llamaba Tribunal Supremo Electoral. He escuchado a 3 expresidentes de esta función del Estado, inclusive no afines al correísmo. Todos se sorprendían y decían y le pedían a la señora presidenta actual que defienda la autonomía de la función electoral, que esto es algo que no había ocurrido nunca. Inclusive un presidente, el señor Jorge Acosta, que destituyó en su momento a 54 asambleístas, cuando estos 54 asambleístas intentaron destituirlo a él y ya habían convocado a proceso electoral, eso fue para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ese presidente, no afín al correísmo, destituyó a 54 asambleístas porque querían entrometerse en las competencias del Consejo Nacional Electoral. Pero no solo eso, sino que además el señor Contralor pretende que eliminen la lista 5, que es la lista con la que nosotros estamos participando, la lista de compromiso social, con la que participa la Revolución Ciudadana, porque 15.000 firmas tienen problemas, de 150.000 firmas. O sea, imagínense una cosa tan descabellada. El 10% de las firmas dice que tiene problemas y no manda a corregir la firma, sino que pide que se elimine la lista. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero por otro lado, Manel, yo no sé si usted lo conoce, esta lista ya ha participado en otras elecciones. Participó en la elección de las presidenciales con el señor Iván Espinel, justamente contendor con el señor Moreno. Participó en la consulta popular y participó en las seccionales, e inclusive ganamos concejales a lo largo del país, y también ganamos 2 prefecturas, la prefectura de Pichincha y la prefectura de Manabí. Entonces ya millones de personas han votado a favor de esta lista, y por 15.000 firmas, entre comillas, supuestamente con irregularidades, pretenden que eliminen la lista 5. Entonces esto no tiene ni pie ni cabeza lo que hace el Contralor. Es un absurdo, es un abuso de poder, y el Consejo Nacional Electoral podría destituirlo. Todo el Ecuador le pide a la señora presidenta Diana Tamain y a los 2 vocales con los que hace mayoría que defiendan la autonomía de esta función electoral del país. Eso es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos puesto algunas acciones de protección en diferentes provincias para defender el derecho de participación de millones de ecuatorianos que van a querer votar por las listas 5, la lista en donde está participando la Revolución Ciudadana. Esperemos que algo de justicia y algo de dignidad haya en los jueces y acojan esta acción de protección. Nos vamos a defender, por supuesto que sí, pero lo que está ocurriendo no tiene ni pie ni cabeza. Muchos abogados, muchos juristas, expresidentes de la función electoral han rechazado esta intromisión descabellada. Bueno, es evidente que el objetivo es que Rafael Correa no se presente a las elecciones o que Compromiso Social no participe en las elecciones, es decir, que no se juegue el partido o por el equipo o por el capitán del equipo, ¿no? Entonces, la pregunta que le hago sería, pues, en un principio, en cuanto al capitán del equipo, por hacer el símil, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar hace 3 semanas a Fausto Jarrín, abogado del presidente Rafael Correa, y entonces él nos decía que podía haber un subterfugio pseudolegal por el cual a lo mejor ellos podían intentar que el presidente Correa no se presentara a vicepresidente o que tuvieran la obligación de pisar suelo ecuatoriano. Entonces yo le pregunto a usted que me responda desde donde quiera, desde la cabeza o desde el corazón, donde le parezca. ¿A usted no le da miedo que el presidente Correa pise suelo ecuatoriano? Por supuesto que sí.
No hay justicia, las fuerzas son controladas por el gobierno nacional, podrían no respetar la inmunidad que tienen los candidatos. Inclusive ya registrado, inclusive ya siendo candidato, él tocando suelo ecuatoriano, lo pueden tomar preso, porque eso estamos viviendo. Ecuador está viviendo fuera del Estado de Derecho. Han habido varios golpes de Estado en todos estos 3 años en el país y por supuesto que podrían vulnerar la libertad del expresidente Rafael Correa. Ahora, pienso yo que él no necesitaría llegar al país. Pienso que él podría hacer campaña desde fuera del país, pero son ya cosas que se van a analizar. Para nosotros es importante que él sea candidato a la vicepresidencia de la República. El pueblo ha comenzado a decir, el pueblo, la gente llana del pueblo ha comenzado a decir, con Correa estábamos mejor, ya con Correa, con Rafael estábamos mejor, con la Revolución Ciudadana estábamos mejor, porque el pueblo compara que antes tenía más derechos, se respetaban sus derechos, tenía derecho a la salud, tenía derecho a la educación, tenía plata en el bolsillo. Eso dice la gente llana. Con Correa tenía plata en el bolsillo, tenía trabajitos, y ahora saben pues que están desamparados. Entonces, la gente quiere verlo a Rafael Correa en la papeleta. La gente dice, yo quiero que esté ahí porque yo quiero votar por él otra vez. Inclusive hay gente que dice, yo no voté por él antes, pero ahora sí quiero votar por él. Entonces, obviamente esto lo conoce el gobierno nacional, lo conoce la derecha ecuatoriana y harán todo porque el presidente Correa no esté en la papeleta ni como vicepresidente ni como asambleísta. Sin embargo, es una batalla jurídica compleja en el país porque, como sabemos, no hay justicia en el Ecuador, hay una justicia tomada por el gobierno nacional, parte de este lawfare que hemos denunciado insistentemente en el Ecuador y en América Latina, pero tenemos que darla. Y obviamente también podemos darla en cortes internacionales, pero lamentablemente se demora mucho. Entonces, son batallas que tenemos que darla. Lo vamos a hacer, nos duele nuestro país, nos duele nuestro pueblo. No es posible que esta traición haya significado ya millones de pobres, millones de desempleados, muertes, 18.000 fallecidos en el COVID, imagínense. Entonces, esta batalla la tenemos que dar y la vamos a dar, estimado Manuel. Volviendo al símil que hacía anterior, si se elimina el capitán del equipo y se elimina el equipo, ¿qué opción nos queda? Bueno, hay muchos cuadros de la Revolución Ciudadana. Nos tocará una campaña mucho más dura, nos tocará una campaña mucho más compleja, además que se complica por el tema del coronavirus. Pero el presidente ha llamado a un gran frente por la esperanza, un gran frente centro-izquierda, para ganar en una sola vuelta. Ojalá que haya una acogida de esa gente más de centro, pero que sí está preocupada por lo que está pasando en el país. Ellos se están dando cuenta que aquí hay un gobierno que posiblemente quiere salir de la dolarización, que ya sacaron sus dineros del país, pero que los pequeños comercios no les interesan, pero no les interesan los pequeños negocios, los medianos negocios no les interesan y entonces quiere pasarle todo el costo de la crisis a las clases más pobres y a estos empresarios que no tienen esa capacidad de sacar dineros del Ecuador. Entonces hay mucha gente preocupada. Ojalá que ellos acojan este llamado incluyente de unidad, de salvar la patria, que hace el presidente Rafael Correa y podamos hacer un gran frente nacional, gran frente de la esperanza para ganar en una sola vuelta. Nos toca una campaña mucho más dura, pero hay grandes cuadros también, hay grandes cuadros dentro de nuestro movimiento y también fuera de nuestro movimiento que creo que nos permitirían triunfar. Por supuesto, lo óptimo, y lo digo porque la gente llana nos lo dice, nos escriben por WhatsApp, nos cuentan esa experiencia cuando conversan con los ciudadanos, el pueblo quisiera ver a Rafael Correa en la papeleta. Y esa va a ser nuestra primera batalla, nuestra primera lucha, va a ser pelear porque Rafael sea nuestro candidato a vicepresidente o a asambleísta. Esa será nuestra primera pelea. O sea que lo que estamos hablando es que una coalición de fuerzas progresistas es una condición obligatoria para darle una vuelta, un cambio a la situación del Ecuador. Nosotros creemos que sí. Hay un voto muy duro afín al correísmo, ¿no? Pero aún todavía nos falta un poco para poder tener ese triunfo en primera vuelta. Y eso es esa coalición nacional que usted menciona. Hay que coger el buen ejemplo que nos dio, por ejemplo, Argentina.
esta posición inteligente, madura, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de decir, yo voy a la vicepresidencia y pongo a alguien que me permita sumar votos y ganar. Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, y es un ejemplo que el presidente Correa ha llamado también a tomarlo, y es lo que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en esa coalición nacional por el progreso, por retomar la patria, por salvar la patria. ¿No? Las condiciones económicas son muy, muy duras, se habla, algunos economistas hablan inclusive de una salida de la dolarización, pero de una salida que sería peor que económicamente hablando, sería peor que la crisis que hubo para entrar a la dolarización. ¿No? Recuerden ustedes que casi 3 millones de ecuatorianos salieron del país cuando se dolarizó. ¿No? Cuando se dolarizó fue una cosa muy dura, hubieron millones de familias separadas. Ahora las condiciones serían 3 veces peores. El decrecimiento de la economía sería 3 veces peor. Entonces, o nos unimos, o salvamos la patria, o lo que viene no va a quedar piedra sobre piedra en el Ecuador. Yo creo que estamos trabajando en eso. Ojalá que cada vez la gente, los empresarios, se unan más, nos unamos en esta gran cruzada nacional. Permítame que me una un poco a sus palabras. Si a los que le guste estudiar un poco la política contemporánea en Argentina, si a mí me dicen hace 3 años que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner iban a estar juntos en este proceso que tienen ahora, jamás lo hubiera dicho, y sin embargo se ha dado el vuelco. Por lo tanto, todo es posible. Déjame que vuelva un poco al tema del abogado Fausto Jarrín, a quien, pues por tenerle simpatía, por la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle y por su análisis técnico, me quedé sorprendido esta semana porque tuve la noticia que él anunció de que está sufriendo el COVID-19. Además, anunció que había 2 abogados que están sufriendo esta enfermedad, y aún así no paralizan la causa. Pero esto es una canallada, ¿no? Primero, mis palabras, aquí le mando un abrazo a Fausto, un abrazo virtual a Fausto. Todos los de la Revolución Ciudadana estamos muy agradecidos con él, porque nos ha defendido a todos de alguna manera, ¿no? Nos ha defendido mediáticamente a cada uno de los perseguidos políticos de este régimen, y por eso pues le tenemos, se ha jalado al hombro, decimos en Ecuador, se ha puesto al hombro la defensa de todos nosotros, y por supuesto de nuestro líder, el presidente Rafael Correa, del vicepresidente Jorge Glass. Entonces, es realmente grave lo que ocurre, que inclusive habiendo 2 abogados que ya han adquirido el COVID, el gobierno nacional y la justicia, que están operando en conjunto, no detenga este juicio. Pero ya sabemos que lo que esperan y lo que quieren es enjuiciar en última instancia al presidente Rafael Correa para que no pueda ser candidato. Lo dijo la ministra Romo, lo dijo en una entrevista con el señor Carlos Vera. El señor Carlos Vera le dice que qué están haciendo, ¿qué están haciendo? Entonces ella dice, estamos trabajando en aquello, ¿no? Entonces es claro que hay un contubernio, hay un maridazgo entre el gobierno y la justicia. Inclusive hace poco, yo no sé si usted sabe, Manel, creo que hace 2 días atrás, confesó un presidente de un partido de oposición al correísmo que un miembro del Consejo Nacional Electoral le había pedido que se sume a la posición de varios partidos políticos a pedir que se retrasen elecciones para permitir que la justicia sentencie a Rafael Correa. Eso es algo gravísimo. Yo creo que en otras democracias esto sería una noticia pues que conmovería o estaría en todos los noticieros, pero en Ecuador todos los noticieros lo callan, los noticieros de los medios comerciales, por supuesto, todos lo callan. Un consejero le pide a un presidente de un partido que por favor se sume a la posición de otros partidos políticos a que se retrasen las elecciones para que la justicia ya pueda sentenciar en última instancia a Rafael Correa. O sea que primero da por sentado que lo van a sentenciar. Un vocal del Consejo Nacional Electoral, obviamente en oposición a la señora Tamay y la mayoría que hay en este momento en ese Consejo Nacional Electoral, ya da por hecho que lo van a sentenciar. ¿No? Esto sería una cosa gravísima en cualquier otro país del mundo, pero en Ecuador la prensa cómplice del señor Moreno lo calla, lo calla. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Por eso decimos, estamos fuera del Estado de Derecho,
pelear en estas cortes no da ninguna garantía, porque aquí está tomado el gobierno se ha tomado las cortes del Ecuador y es difícil defenderse en esas condiciones. En todo caso, no nos queda más. Tenemos que defendernos en esas cortes y luego pensar, obviamente, en cortes internacionales. Ese es el paso que hay que recorrer, pero es lo que estamos viviendo. Pero el pueblo ya se dio cuenta y por eso es que están más atemorizados que nunca. Porque el pueblo ya sabe que nos persiguen, porque no nos pueden vencer y que además este ha sido un gobierno nefasto para el país. Esta semana, cuando yo anuncié que iba a tener la suerte de entrevistarme con usted, muchos de sus compatriotas migrantes aquí en Europa, todos tenían una cosa que era común, ¿no? Que me decían, Sofía Espín siempre apoyó al vicepresidente Jorge Glass. Yo creo que todos los que están en la bancada le apoyaron, pero o sea, siempre me han puesto un énfasis sobre que usted siempre le ha apoyado. ¿Cómo está el vicepresidente Glass? ¿Qué le consta? Manel, yo tuve la oportunidad de trabajar junto al vicepresidente, era su asesora de temas sociales, entonces yo vi lo que él construyó. Entonces me une un aprecio, un cariño, verle el liderazgo que tuvo en las tareas que le había dado el presidente Rafael Correa. Él estuvo a cargo de la construcción de 8 hidroeléctricas en el país y de una hidroeléctrica inmensa que es Coca-Cola Sinclair, que genera 1.500 megavatios y que permitió cambiar la matriz energética del país. Él construyó 5 multipropósitos que permite controlar inundaciones y riego para sembrío. Entonces yo vi tantas obras que él hizo, ¿no? Cómo cambió las empresas públicas eléctricas y públicas de telecomunicaciones y de tener pérdidas pasaron a tener utilidades, cómo construyó, cómo logró que todo el país esté sembrado de fibra óptica. En manos de él estuvo la construcción de 800 infocentros comunitarios que ahora los quieren cerrar. Él dirigió la construcción de esos 800 infocentros comunitarios rurales, donde los niños podrían ir en este momento a tener sus clases virtuales y que el gobierno lo quiere cerrar inentendiblemente. Entonces, yo vi a esa persona, a ese hombre, transformar la matriz energética del país, llevar a cabo megaconstrucciones en el país y le tengo un profundo respeto. Entonces, lo que le han hecho es una cosa canallesca, inmoral, de envidia, porque estas personas que gobiernan jamás hubieran podido hacer lo que hizo Jorge Glass. Entonces, eso me ha hecho pues, que yo lo defienda mucho porque estuve cerca de él viendo cómo construía y cómo transformaba el país. Las condiciones de él son, es un rehén del gobierno, es un rehén del gobierno. La señora Michelle Bachelet ha pedido a los gobiernos del mundo que por favor disminuyan el hacinamiento de las cárceles y que liberen con medidas sustitutivas a las personas privadas de la libertad de baja peligrosidad. Eso es importante, de baja peligrosidad. Y el gobierno no hace nada. El día de ayer en la noche ha sacado un decreto el presidente Moreno concediendo, liberando a 66 presos, pero las cárceles del Ecuador tienen están con una sobrepoblación con un 30%. Ya el 30% ya hay hacinamiento en las cárceles del Ecuador y apenas libera 66 presos. Estimado Manelo, eso es una cosa de locos. El gobierno dice que con eso ya cumple lo que está pidiendo la señora Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos. Es decir, no tiene ni punto de comparación con las necesidades que tiene el sistema carcelario para que disminuya el hacinamiento. El vicepresidente Jorge Glass tiene una enfermedad degenerativa que ataca su sistema inmunológico y solo por eso él ya debería ser mandado, aunque sea como una medida sustitutiva, por ejemplo, como una manilla electrónica a su casa para que no se contagie de COVID y el gobierno no quiere atender. El vicepresidente ya tiene una medida cautelar de la CIDH donde piden que velen por la vida y seguridad del vicepresidente y el gobierno mira para otro lado. El vicepresidente Jorge Glass ya cumplió el 40% de la pena. En el Ecuador, él fue sentenciado con un código penal derogado. Ese código penal derogado dice que cuando usted cumple el 40% de la pena puede acceder a la prelibertad. Entonces, él ya cumplió más o menos el 44% de la pena, puede acceder a la prelibertad y el gobierno mira para otro lado. Entonces uno dice, el vicepresidente es un rehén. Lo tienen como una vendetta política, como una venganza política.
Porque si no fuera así, dirían, es una persona privada de la libertad más, denle las medidas que le corresponden, tomemos en cuenta la ley y respetemos la ley, pero no lo hacen, no respetan la ley. Y aquí hay un caso muy importante que se vincula con lo que yo decía antes, esta justicia selectiva. Al señor Galo Lara, al que conversábamos hace poco, que fue condenado por triple asesinato, incluido un niño, él había sido parte de eso, él cumplió el 40% de la pena y a él sí le dieron la prelibertad. A él sí, como es amigo del gobierno, a él sí le dan la prelibertad. Al vicepresidente Jorge Glass, que ya cumple el 44% de la pena, miran para otro lado. Al vicepresidente Jorge Glass, que tiene una enfermedad degenerativa y que la alta comisionada de derechos humanos ha pedido que por favor se mande a la casa con medidas sustitutivas, que tiene una medida cautelar de la CIDH, no le quieren mandar a la casa, a una cárcel donde haya menor hacinamiento, no le quieren dar nada. Entonces, realmente lo que están haciendo con el vicepresidente Jorge Glass es una gran venganza política. Y estamos muy preocupados por lo que le ocurra. Si se contagia de COVID, es con un pronóstico delicado lo que puede ocurrir. Estimado Manuel, nos solidarizamos con él, la mamá, es una señora mayor, ¿no? Una señora muy inteligente, que ha sido profesora y sufre por esto, su familia, sus niños. Nos solidarizamos muchísimo con el vicepresidente Jorge Glass. No es correcto lo que están haciendo. No es correcto, es inmoral. Es inmoral. Me quedan 3 preguntas porque vamos pasados de tiempo y acostumbro a no hacerme pesado en pasarme del tiempo para que la gente se acostumbre a un formato, pero creo que merece la pena hacer a las 3 si usted tiene a bien. Me preguntaban también los compañeros o compatriotas suyos migrantes, preocupados por lo que pudiera ser una ausencia de liderazgo, si Rafael Correa pues al final no pudiera estar, sobre quiénes pudieran ser líderes de la Revolución Ciudadana. Yo creo que están allí en México, si no recuerdo mal, Sofía Espín, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, luego 2 personas que serían más de un perfil técnico, creo que Edwin Jarrín y Tania Pauquer. ¿Los asilados podrían ser candidatos? Bueno, sí, no todos, porque hay una prohibición de ser 2 veces reelecto para el mismo cargo, ¿verdad? Esa fue una prohibición que la puso la consulta, las 7 veces sí, la consulta mañosa, la consulta que se ha sabido hace poco que ha sido financiada con $5 millones de empresas públicas, lo que es especulado, pero que la fiscal no investiga. No todos, Ricardo podría ser candidato, Tania Paucar podría ser candidata, Edwin Jarrín podría ser candidato, la compañera Soledad no, porque ya ha tenido 2 procesos como asambleísta, y Gaby no podría ser porque también ha tenido Carlos Viteri también, ellos han sido 2 veces electos. Esa sería la dificultad, pero otros compañeros podrían ser asambleístas, yo también podría ser asambleísta porque solo he sido electa pues, una vez y luego la destitución, ¿no? Sí, el problema es que hay un gobierno que nos persigue y por supuesto que hay temor sobre la familia. Recordemos, por ejemplo, estas cosas no las converso yo mucho, pero no, a mí me perseguían en carretera, gente extraña se sentaba alrededor nuestro no sé, a escucharnos lo que decíamos. Estas cosas fueron denunciadas internacionalmente. A la compañera Gabriela Rivadeneira entraron a su casa con los niños adentro, ¿no? Ella estima que eran policías, ella denunció esto a la Asamblea Nacional siendo asambleísta y no hicieron nada. A la oficina de la compañera Soledad Buendía entró alguna vez gente armada a amedrentar y a gritar y ella denunció a la Asamblea Nacional a pedir apoyo para que esto no vuelva a pasar o cómo ocurrió y no investigaron nada. Entonces no solamente es un acoso judicial, sino también hay un acoso, hay una intimidación a nuestra seguridad. Entonces, es complejo, hay una persecución que se puede mantener. Cuando Gabriela acababa de llegar aquí, lo estaban tomando preso al padre, dañándole la imagen a una persona mayor que ya tiene toda una vida hecha, ¿no, verdad? En el Ecuador, es una persona respetable, lo estaban vinculando en cosas de corrupción que se cayeron muy fácilmente. Entonces, es un acoso a nosotros y a nuestras familias que por supuesto nos preocupan, pero posibilidades sí hay, posibilidades hay.
si la opción del correísmo o esta coalición progresista ganara las elecciones en el 2021, ¿sería conveniente una constituyente? El presidente nos ha dicho y lo ha dicho públicamente, la necesidad de una constituyente puede ser. Si ganara la tendencia, podríamos ir a una constituyente que fortalezca algunos de los mecanismos que fallaron ahora y un poco para volver a foja cero, porque lo que han hecho es terrible con la institucionalidad del país. Y el pueblo ya se puede dar cuenta, ¿no? Cómo se tomaron por asalto todas las instituciones, pusieron a dedo fiscal, pusieron a dedo Consejo de la Judicatura, superintendencias. Entonces, tocaría ir a una asamblea constituyente siempre y cuando gane la tendencia, porque si no, podría ser complicado, si no gana esta tendencia, esta coalición progresista de la esperanza, porque la Constitución es, de todas maneras, un marco importante de defensa del pueblo ecuatoriano. Y si ir a una constituyente para cambiar más derechos que ya tenemos consagrados los ciudadanos ecuatorianos podría ser peligroso. Ahí en esa constitución está el derecho a la salud, está el derecho a la educación, está la protección a la venta de nuestras empresas públicas, que por esa constitución es que no las pueden vender tan rápido, si no ya las hubieran vendido. Entonces, tenemos que proteger esa constitución, tenemos que proteger a la constitución de Montecristi, que a pesar de eso, han querido vulnerarla, la han vulnerado, ¿no? Pero habría que analizar, sí y solo si gana esta coalición por la patria, podríamos ir a una constituyente. Y última pregunta antes de despedirnos. También, pues hablando con los compatriotas, con los cuales que tengo la oportunidad de hablar en diferentes foros, viven de una manera preocupada todo el modelo de partido nuevo, el haber pasado por el proceso de diferentes partidos, haber perdido Alianza País, luego que si recogemos firmas, ahora Compromiso Social, pero Compromiso Social parecía que quería votar por el 7 veces sí, y todas estas cosas. Me gustaría que a ustedes les dijera un mensaje, porque yo creo que debiéramos salir de esta entrevista con echar fuera al neoliberalismo del Ecuador y de todos los países. Entonces, diríjase a ustedes, a ellos de la mejor manera que crean. Bueno, primero, para los compañeros migrantes, yo quiero mandarles un gran abrazo. Ellos han sido el soporte nuestro, moral, ¿no? Y hemos tenido allí en ellos, en los compañeros migrantes, una gran base de defensa de la Revolución Ciudadana. Los migrantes antes de la Revolución Ciudadana prácticamente no eran tomados en cuenta. Ahora inclusive pueden elegir representantes a nuestra Asamblea Nacional, pueden tener delegados a la Asamblea Nacional. Se trabajó con ellos muy de la mano para defenderlos, por ejemplo en Esmeraldas cuando les querían quitar sus viviendas. Ellos reconocen mucho de lo que se hizo en el país. Entonces, además, en el momento de persecución han sido un gran soporte y por eso tienen mi cariño. O sea, en el momento de mayor persecución los migrantes me mandaban mensajes de aliento, de esperanza y primero, muchas gracias por eso. Además, son los que han estado ahí siempre fieles a la defensa del vicepresidente Jorge Glass, así que tienen un agradecimiento inmenso por eso. Yo creo que hay que tener esperanzas. Mucha gente en la consulta popular por el 7 veces sí, hubo mucha confusión. Inclusive a nosotros no nos permitieron hacer campaña. Recuerden que nuestra propaganda sale prácticamente la última semana, explicando lo que podía ocurrir. Entonces hay mucha confusión. Nosotros sacamos un 35% sacamos a favor del no y el 65% sacó el sí. Entonces hay que tener aquí una madurez para comprender que no pudimos llegar a toda la población y que necesitamos recuperar esa votación para poder ganar en una sola vuelta. Entonces, eso le ocurrió a los compañeros de la lista 5, que efectivamente ellos hicieron campaña por el sí, porque había mucha confusión. No se logró llegar a todos para que comprendieran la debacle que podía venir de la mano del triunfo del sí. Pero ahorita hay mucha gente que está clara, y nosotros tenemos que hablar y tenemos que sumar. Necesitamos recuperar la patria. Las situaciones son complejas, lo que hemos conversado a lo largo de esta entrevista no es una situación fácil. Nos robaron la lista 35 de manera ilegal. Yo soy fundadora de las Juventudes, me uní en el 2005 me uní a Rafael Correa y a Ricardo Patiño, que ellos
fueron los que formaron la lista 35, y ver cómo se la quitaban solamente por tener poder sobre las instituciones del Estado, porque ellos formaron ese partido. El señor Moreno llega mucho después, y de manera ilegal, vulnerando todos principios, le quitan la lista 35, fue una cosa muy dura. Luego quisimos tener revolución alfarista, no nos permitieron. Luego quisimos tener revolución ciudadana, que esa frase era del gobierno actual, no nos permitieron. Luego tuvimos un acuerdo con el movimiento Maná, Acuerdo Nacional, Movimiento Acuerdo Nacional Maná, recogimos 500.000 de firmas casi en 3 meses, y luego reaparecieron ellos, no sabemos de dónde salieron unos supuestos fundadores, y ya no pudimos concretar la alianza con ese grupo Maná, porque reaparecieron unos fundadores que ya hasta incluso habían sido, ya no estaban, no eran parte de Maná. Entonces, hay que reconocer que la lista 5 nos da la oportunidad de participar. Inclusive nos permite tener 2 prefectos de importantes provincias en el país, de la provincia de la capital, de Pichincha, y de Manabí, que es nuestro bastión. Entonces, hay que trabajar en conjunto, hay que ir a un proceso de unidad, hay que bajar tensiones, hay que llamar a la gente que pudo haberse confundido y votó por el sí para lograr esa gran coalición por la patria. Hay que recordar que necesitamos un 42%, un 45% para ganar, y ese debe ser nuestro objetivo. Entonces, el presidente tiene una frase, ¿no? Cualquier disputa o pelea al día siguiente de la victoria. Y esto no es ya por nosotros, es por el país. Es por el país. O destruyen al Ecuador, o nosotros hacemos algo, nos unimos y salvamos el país, o vamos a encontrar un país en ruinas. Un mensaje fraterno y cariñoso a los compañeros migrantes, que siempre sabemos que contamos con ellos. Vamos a vencer si nos unimos. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi solidaridad, porque nadie debiera estar fuera de su país por tener que defender sus ideas, por su ideología, por hacer un trabajo político, por defender sus convicciones. Queremos también agradecer a las plataformas que se han sumado a esta retransmisión, en este caso muy especialmente al compañero Richard Macías de Hechos, quien sabemos que también ha sufrido su persecución allí en el Ecuador contra su medio. Nosotros en el Estado.net también hemos sufrido la arremetida del gobierno de Lenín Moreno durante 3 ocasiones, esta semana anterior y esta semana hemos estado publicando las pruebas de la corrupción en las semanas antes del triunfo de Lenín Moreno en el 2017, y hemos sufrido ataques a nuestra página para intentar coartar y cerrar nuestra voz, pero quizá puedan cerrarnos la página unas horas porque informáticamente eso es posible, pero para cerrarnos la voz tienen que tener mucha más fuerza y esa no la tienen. Muchísimas gracias, Sofía Espino. Ojalá pronto pueda volver a su país con unas garantías, que la gente en democracia vote aquella opción que quiera, pero que sea una opción honesta y que sea la que defienda a todos los ecuatorianos. Tiene usted la oportunidad de despedirse. Recojo sus palabras, querido Manel. La derecha siempre nos habló de democracia y respeto a la democracia, y ahora sin pudor quieren proscribir la lista 5, que millones de ecuatorianos no puedan votar por la revolución ciudadana. Eso no es democrático, eso no es democracia, eso sería otro golpe dictatorial. No se puede ganar las elecciones en la mesa. Tienen que permitir que el pueblo ecuatoriano se pronuncie, que sea el pueblo ecuatoriano el que vote, el que dé el voto, el que elija quién quiere que lo gobierne. No, por favor, comprendan eso. Por favor, comprendan eso a esas fuerzas retrógradas. Y lo que me da más gracia es que eran ellos los que siempre se llenaban la boca hablando de democracia, y ahora tienen estas actitudes dictatoriales. Nada, un abrazo, agradecerles a ustedes, al Estado.net, por siempre estar pendientes de lo que ocurre en el Ecuador, ser incluso esa voz que a veces no podemos tener en el Ecuador, por toda esta persecución a medios de comunicación alternativos, a dirigentes afines. Ya la persecución ni siquiera, no solo se queda en la Revolución Ciudadana, inclusive persiguen a ciudadanos que levantan su voz de molestia con este gobierno. Entonces, muchas gracias al Estado.net por esta entrevista, a Piel Roja y a las órdenes siempre. Un abrazo grande, un abrazo fraterno por esta labor que ustedes tienen y por su solidaridad. Bueno, pues queridos Pieles Rojas, la semana que viene volvemos. Amenazamos con volver con Ecuador, donde parece que las cosas no van a estar mejor, pero lo dicho, no nos van a callar la boca. Los Pieles Rojas somos descendientes
luchadores del anticolonialismo y del antiimperialismo, y siempre nos van a encontrar enfrente de todo esto. Nos vemos la semana que viene a las 7 de la tarde en el próximo sábado. Saludos, cuídense y recuerden, la pandemia aún no se ha ido.